Buenos días, mi nombre es Bernardo Almedo Espinosa, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les doy la bienvenida al último día del segundo Coloquio Internacional de Estudios de Arte y Cultura Iberoamérica-Japón. En esta ocasión vamos a escuchar a los ponentes de la Mesa 11, que se titula Nuevas semánticas en la investigación académica sobre Japón. Y vamos a empezar con la ponencia de Antonio Doñas, que se encuentra a distancia. Y bueno, su ponencia se titula Global Latinización en el Japón del siglo XVI. Bueno, voy a hablar brevemente de su semblanza académica. Antonio Doñas tiene títulos en Filología Hispánica y Filología Clásica por la Universidad de Valencia, donde también obtuvo su doctorado. Anteriormente ha trabajado en la Escuela Normal Superior de Lyon, el Warburg Institute de Londres y la Universidad de Tokio. Actualmente es profesor asociado en la Universidad de Sofía. Su investigación abarca diversos aspectos de la literatura y el pensamiento de la Baja Edad Media y el periodo moderno temprano, centrándose en la relación entre los textos literarios y filosóficos latinos e hispánicos, particularmente en la traducción y la supresión de la disidencia religiosa, principalmente por las diversas inquisiciones españolas. Otros intereses de investigación incluyen la historia de la enseñanza de idiomas, el estudio de la presencia ibérica en Japón durante los siglos XVI y XVII y la historiografía eclesiástica del periodo moderno temprano. Está particularmente interesado en la crítica textual y en los conflictos y convergencias entre religión y poder. Muchas gracias por participar. Tiene 20 minutos el ponente. Muchas gracias, Bernardo, por su presentación y buenos días a todos. Es un gran placer para mí participar en este coloquio y tener la oportunidad, aunque esta vez sea solo virtual, de reencontrarme con algunos queridos colegas mexicanos. El objetivo de mi ponencia, que es muy modesto, es presentar de manera muy breve, muy esquemática, algunas reflexiones sobre una parte de una investigación que estoy desarrollando en los últimos tiempos sobre la introducción del latín y de la cultura europea en Japón durante ese periodo que algunos llaman el siglo cristiano de Japón, el siglo ibérico, según otros llaman el periodo Kiristán. Y para ello voy a emplear, o mejor, adaptar una idea expuesta por Jacques Derrida en un ensayo de mediados de los años 90, Foi et Savoir. Es la idea de globalatinización. Derrida utiliza el término mondialatinización. Es una combinación de globalización y de latín, lengua latina. Y la idea es que la globalización es en realidad una globalatinización en el sentido de que, al menos desde el siglo XVI, Europa intenta universalizar o globalizar su identidad latina y cristiana a través del latín, de la lengua latina, la lengua del poder, del derecho, de la religión, del cristianismo. En concreto, me interesan las paradojas que resultaron del encuentro de esta mentalidad imperialista europea con la realidad de Japón en el siglo XVI, en el ámbito de las primeras misiones católicas que fueron llevadas a cabo por jesuitas. No tengo mucho tiempo, así que voy a centrarme solo en tres aspectos. Uno, la relación entre el método o estrategia de evangelización de los jesuitas y la introducción del latín en Japón. El segundo, los materiales usados para el aprendizaje del latín y el tipo de cultura europea que los jesuitas querían implantar en Japón. Y tercero, lo que podríamos llamar la colonización del lenguaje religioso japonés por parte de la lengua latina en este periodo. Antes de entrar en el tema, aunque la mayoría de ustedes sin duda lo conocen bien, este periodo de la historia de Japón empieza a mediados del siglo XVI, cuando los primeros europeos llegan al archipiélago. En primer lugar, unos comerciantes portugueses y, poco más tarde, en 1549, los primeros misioneros, 3 jesuitas españoles, Francisco Javier, Cosme de Torres y Juan Fernández, que llegan a Kagoshima, en Kyushu.
Después de varios problemas con las autoridades japonesas, el cristianismo se prohíbe en Japón en 1614 y finalmente, en torno a 1640, se decretó la expulsión de todos los extranjeros de Japón y el cierre del país, lo que después se conocerá como Sakoku, que duró, como todos sabéis, hasta mediados del siglo XIX. Durante el siglo XVI, que es el periodo que vamos a ver, la Sociedad de Jesús, los jesuitas, fue la única orden religiosa activa en Japón. Después de los primeros años de misión, en los que el líder fue Francisco Javier, la dirección de las misiones católicas, no solo en Japón, sino en toda Asia, recayó en Alessandro Valignano, un personaje fundamental en las relaciones entre Europa y Asia en la temprana modernidad. Valignano fue un jesuita italiano, visitador de las Indias Orientales, que hizo 3 viajes a Japón entre 1579 y 1603. Como fruto de sus experiencias durante esos 3 viajes, escribió 3 obras fundamentales sobre Japón. Las escribió en español. La primera, el Sumario de las Cosas de Japón, después las adiciones del Sumario de Japón y finalmente el Principio y Progreso de la religión cristiana en Japón. Valignano es especialmente famoso en la historia de las misiones católicas porque se le identifica con una estrategia misionera, un método que se suele llamar la acomodación. La idea básica de esta estrategia o método es que por diversos factores, especialmente según Valignano por el nivel de civilización de Japón en este momento, los misioneros debían adaptarse a la cultura y a las costumbres de Japón, y no al revés, como se hacía en otras misiones. Las consecuencias de aplicar esta estrategia en Japón fueron muy diversas. Por ejemplo, el aprendizaje de la lengua nativa, del japonés, era algo evidentemente primordial, que todos los misioneros debían aprender. Valignano insistió en ello una y otra vez. También pensaba Valignano que la expansión del cristianismo se realizaría en Japón de forma mucho más efectiva si eran japoneses los que la llevaban a cabo. La tarea más urgente, la más necesaria, por tanto, para Valignano, nada más llegar a Japón en 1579, fue establecer un sistema educativo que debía contar con seminarios, noviciado y colegio. Así, en 1580, apenas unos meses después de llegar a Japón, Valignano funda 2 seminarios, uno en Arima, en Kyushu, y otro en Azuchi, cerca de Kioto. Poco más tarde, se crea el noviciado en Usuki y el colegio en Funai. En estos 3 niveles de formación se estudiará, por un lado, latín, lengua latina, y Studia Humanitatis, es decir, las humanidades occidentales. Luego hablaremos de exactamente qué tipo de humanidades. Y por otro lado, también se estudiará lo que Valignano llama el Gakumon, es decir, la lengua, la literatura y también la religión de Japón. En la primera de sus obras sobre Japón, la que hemos mencionado antes, el sumario, Valignano explica quién va a acudir a este primer estadio de la educación jesuita, al seminario. Y dice, en cada una de nuestras casas ha de haber una escuela de niños, a los cuales se ha de enseñar a leer y escribir en japonés. Y con el tiempo se ha de procurar de irlos enseñando a leer y escribir en latín, para que puedan leer nuestros libros, que se han de imprimir con nuestros caracteres, aunque en su lengua. Es decir, está hablando del Romaji. Y después de haber servido unos años, los que tuvieren capacidad y partes para estudiar latín, procurarán que el padre provincial los ponga en el seminario. Es decir, los niños con mayor capacidad, con mayor talento, dice, van al seminario. ¿Y qué hacen allí? Conservamos afortunadamente este maravilloso documento que es autógrafo de la propia mano de Valignano,
con la minuciosa descripción del día a día del seminario. En portugués es distribución de las horas para los niños del seminario. Los niños van a estudiar japonés, van a estudiar música, pero en lo que nos interesa, Valignano dice: de 6 a 7 y media, los seminaristas memorizarán palabras latinas. De 7 y media a 9 estarán con el maestro de latín. De 9 a 11 comerán, pero durante las comidas habrá lectura en latín o japonés. De 3 a 4 y media volverán con el maestro de latín. De 7 a 8 tendrán repaso de latín. Pero no es todo. Toda la mañana del sábado se dedicará al repaso de latín. En total, 5 horas y media al día, de lunes a viernes, y toda la mañana del sábado está dedicada al latín. Es decir, con mucha diferencia, es la parte más importante de la educación del seminario. Pues bien, 10 años después, Valignano escribe esta segunda obra que hemos mencionado, Las adiciones al sumario de Japón, y evalúa cuál ha sido el resultado de estos 10 años en los que ha funcionado el seminario. ¿Y qué dice? Aunque en estos 10 años se recibieron hasta 70 hermanos y se tuvo de ellos y de los dojukus son los catequistas, los ayudantes laicos, mucha mayor experiencia de la que se tenía cuando se escribió el sumario, hasta ahora ninguno de ellos, ninguno de los estudiantes de latín, ha llegado a más que saber groseramente latín. Es decir, ha sido un fracaso absoluto. Los japoneses no han aprendido latín. ¿Y por qué?, se pregunta Valignano. Y dice, el motivo más importante es este. Los que estudian latín o otras ciencias, por ningún caso se deben juntar con los que estudian japonés. Porque es tan grande la inclinación que tienen todos los japoneses de estudiar y hacerse doctos en la letra y escritura de Japón, que por fuerza y casi arrastrados se reducen a estudiar latín. Y como ningún ningún japonés sabe latín ni otras ciencias, los que entre ellos son estimados y tenidos por doctos son los que saben bien la lengua y escritura de Japón, aunque no sepan ningún latín ni ninguna de nuestras ciencias. Y los que esto no saben, es decir, los que no saben japonés, aunque sepan cuanto quisieren, aunque sepan mucho de otras cosas, son tenidos por ignorantes y no medran ni tienen ninguna estimación entre los japoneses. Si miramos otro tipo de documento, podemos comparar lo que está diciendo Valignano con la realidad cotidiana del funcionamiento del seminario. Este documento es un catálogo de todos los jesuitas, los padres, los hermanos, los ayudantes que hay en Japón en 1593, es decir, un año después de que Valignano componga las adiciones. En primer lugar, como podéis ver ahí, los hermanos están clasificados en función de su conocimiento del latín. Indica la importancia que se le concede a este aspecto. Y a partir del número 109, tenemos una lista de los estudiantes que han abandonado el seminario, los japoneses que han dejado el seminario. Curiosamente, la razón es siempre la misma. Leemos, estudiante número 110. Estudió algunos años de latín en la segunda clase y sabe poco latín. Y enfastiado de estudiarlo, harto de estudiar latín, está ahora en compañía del padre viceprovincial de Japón. 111. Estudió algunos años de latín en la segunda clase, sabe poco latín, enfastiado lo dejó y ahora está ayudando en una residencia. 112. Estudió algunos años latín en la segunda clase, aprovechó poco y harto, enfastiado lo dejó y fue a Miyako con el padre Orcantín. Lo que indican estos testimonios, tanto de Valignano como este catálogo, es que la misma intención de Valignano y de los jesuitas de acomodar el cristianismo a Japón, de inculturar, como diría Arrupe, el cristianismo en Japón, y por tanto de crear un clero nativo japonés, lleva a la paradójica situación
en la que los jesuitas tienen que violentar la resistencia de los japoneses a aprender latín y a través del latín aprender las ciencias, es decir, la cultura europea, que es obviamente una condición necesaria para convertirse en sacerdote. El segundo aspecto que vamos a comentar tiene también como protagonista a Valiñán. Como en el resto de las misiones en las que participaron, los jesuitas consideraron nada más llegar a Japón que era indispensable llevar allí libros desde Europa. Así, en la tercera expedición de misioneros a Japón, que llegó desde Goa en 1556, se llevó allí lo que se conoce como la primera biblioteca de los jesuitas en Japón. Eran 8 jesuitas, liderados por el portugués Melchor Nunes Barreto, que llevaron unos 100 libros a Japón. Conservamos el inventario de todos estos libros en portugués y la lectura de esta lista es muy interesante por varias razones. Como era de esperar, en esta lista tenemos Biblias, salterios, comentarios bíblicos, obras de patrística, de teología, de moral, cánones, libros litúrgicos, libros de espiritualidad, pero encontramos también otras obras quizá no tan esperables, como la Ética de Aristóteles, la Geografía de Ptolomeo, las obras de Eusebio de Cesarea, las Meditaciones de San Agustín e incluso las obras de Platón y otros textos fundamentales de la cultura europea que sugieren que estos primeros jesuitas no solo querían extender la religión católica, sino también trasladar las bases filosóficas y culturales europeas a Japón, lo cual pasaba, obviamente, por la lengua latina. Pues bien, esto cambió con la llegada de Valiñano a Japón. En el sumario dice, porque como en Japón no hay conocimiento de ninguno de nuestros autores y de nuestros libros, y muchas cosas que se hallan en ellos no conviene en ninguna manera saberlas los japoneses, por ser nuevos en el cristianismo, y haber muchas opiniones en los libros occidentales, que son conforme a sus sectas, que se parecen a la religión de Japón, parece cosa conveniente y necesaria que se hagan libros particulares en todas las ciencias para los japoneses, en los que se enseñe simplemente lo sustancial de las cosas y las verdades puras, sin referir otras opiniones diversas y peligrosas ni herejías, porque no teniendo ellos ni habiendo de tener ninguna comunicación con otras gentes, ni siendo Aristóteles, ni Cicerón, ni otro autor de ninguna autoridad, se puede hacer todo esto muy cómodamente. Es decir, Valiñano ya no quiere que se traigan libros a Japón. Quiere componer obras nuevas destinadas específicamente a Japón, en las que se aprendan simultáneamente latín y lo que él llama las ciencias, la cultura europea. Valiñano quiere presentar, lo dice explícitamente, una visión censurada de la cultura europea, aprovechando que los japoneses no conocen, por ejemplo, las obras clásicas grecolatinas, que estarían eliminadas de la Europa que los jesuitas quieren presentar a los japoneses. De hecho, Valiñano va a dedicar sus mejores esfuerzos a la composición de este tipo de obras en los siguientes años, Le quedan 3 minutos. al tiempo que organiza lo que se conoce con el nombre de Embajada Tensho, que probablemente todos conocéis. Durante esta embajada, Valiñano compuso un extenso libro de diálogos ficticios entre los 4 embajadores japoneses y algunas personalidades europeas. Este libro fue traducido al latín con el objetivo de ser material didáctico para los estudiantes japoneses de latín, una especie de introducción a la cultura europea a través de preguntas y experiencias de sus 4 compatriotas. Otro elemento clave, relacionado también con esta embajada, es la imprenta que Valiñano lleva a Japón.
De hecho, cuando la embajada llega a Japón, lo hace con 3 libros ya impresos en Lisboa y Macao para usarlos en el seminario. El primero, mirad, dice, Catecismo de la fe cristiana en el que se muestra la verdad de nuestra religión y 2 se minutos. refutan las sectas japonesas. Es decir, un catecismo adaptado al contexto japonés. La Christiani Puer Institutio, que es la instrucción del libro cristiano de Juan Bonifacio, que está modificado completamente para adaptarlo a la realidad japonesa. Y estos diálogos del De Missione Legatorum que hemos comentado. Estas 3 obras muestran claramente no solo el tipo de textos que Valignano quería producir, sino también por qué era necesario para Valignano llevar una imprenta a Japón. Los textos debían acomodarse, debían adaptarse a Japón. Lo que Valignano quería es que los jesuitas, en colaboración con los estudiantes japoneses, compusieran e imprimieran en Japón obras adaptadas a sus necesidades educativas, a sus estrategias misioneras y a la visión de Europa que querían presentar. 1 minuto. Sí, bueno, pues muy brevemente voy a, es un tema mucho más conocido, la influencia del latín en el lenguaje religioso japonés. Muchos de vosotros probablemente conocéis a Anjiro, que en los primeros años de presencia de los misioneros en Japón fue un personaje fundamental, un japonés convertido al cristianismo que sabía portugués y que se encargó de poner en japonés por primera vez conceptos cristianos. Como es natural, empleó el vocabulario que le era más familiar, es decir, la terminología budista. Y pocos años después, cuando los jesuitas aprenden japonés, se dan cuenta, como dice Baltasar Gago, de que muchos japoneses pensaron que el cristianismo era una secta budista más, porque usaban los mismos términos que los budistas. Por eso, Baltasar Gago y otros misioneros quisieron purificar el japonés con el que predicaban a los japoneses, eliminando, él dice, las palabras de engaño y mentira. Eso es la terminología religiosa japonesa. Y usando nuestras palabras, es decir, palabras latinas. Aquí, no sé si lo podéis ver, esto es un texto de finales del siglo XVI, completamente lleno de latinismos, inferno, católico, Santa Iglesia, mortal, venial, gloria, purgatorio, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos que el latín ha colonizado el lenguaje cristiano en japonés. En conclusión, y termino ya con esto, he comentado 3 particularidades de este proceso de globalatinización. En primer lugar, las contradicciones inherentes a la estrategia de acomodación jesuita. En segundo lugar, para evitar analogías entre aspectos de la cultura japonesa y corrientes heterodoxas del pensamiento europeo, los jesuitas crearon una cultura europea censurada y adaptada específicamente para Japón. Y finalmente, esta paradójica situación en la que, para impedir la asimilación entre conceptos cristianos e ideas budistas, los jesuitas optaron por un lenguaje religioso lleno de latinismos en sus obras en japonés, lo que generó un efecto de extrañamiento, contrario a lo que cabría esperar en un intento de acomodar el cristianismo a la religiosidad japonesa de la época. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Antonio Doñas por esta interesante ponencia sobre las estrategias de los jesuitas para llevar a cabo la expansión del cristianismo en Japón. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con Daniel Santillana, que es de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Él nos va a presentar Humanismo versus Transhumanismo en la narrativa de Shusaku Endo. Daniel Santillana es profesor de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene una licenciatura en Letras Creativas y Literatura, una licenciatura en Letras Hispánicas y una maestría en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. También se ha desempeñado como profesor de japonés en la Universidad de La Salle y profesor de educación primaria. Ha traducido al español Vida de una mujer amorosa de Ihara Seikaku,
Esta luminosa oscuridad de Kaiko Takeshi y el edredón de Tayama Katai. Muchas gracias por participar. Tiene 20 minutos. Claro que sí. Bueno, pues primero gracias por haberme invitado. Gracias por estar acá. Y bueno, empezamos con nuestro tema es humanismo contra transhumanismo en la narrativa de Shusaku Endo, un escritor que a mí me parece muy interesante. Introducción. En esta presentación quiero contraponer el humanismo cristiano, hablando de cristianismo, Shusaku Endo, que vivió de 1923 a 1996. Entonces, él era cristiano y se contrapone su humanismo a la ética del transhumanismo y su propuesta de construcción tecnológica del cuerpo humano. Para lograr mi objetivo me basaré fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en la novela Escándalo del escritor japonés. Ejemplificaré las posturas del transhumanismo en el texto Valores transhumanistas de Nick Bostrom, así como en Transhumanismo, una reflexión desde las humanidades de Indira González. Y primero empezamos con el conflicto de Endo Shusaku. Endo fue un escritor atormentado por la dualidad entre su espiritualidad japonesa y su espiritualidad cristiana. El contenido de sus novelas muestra un fuerte compromiso con la moral cristiana, lo que lo conduce a un fuerte enfrentamiento también con la forma de ser de los japoneses. En El Samurái, que es otra de sus novelas, esta de 1986, él había afirmado que, y esta es una cita de él, no se puede ser cristiano y japonés simultáneamente. Hasta aquí la cita. Y en una entrevista que recoge el prólogo a la versión en inglés de Silence, de 1970, Endo expresa en los siguientes términos su obsesión por los valores cristianos. Cito a Endo. Hubo muchas ocasiones en que sentí que quería deshacerme de mi catolicismo, pero fui incapaz de hacerlo, pues se había vuelto coexistente conmigo. Desde el momento en que empecé a escribir novelas hasta hoy, que es 1967, esta confrontación de mi yo católico con el yo que está abajo ha sido como el estribillo constante de un idiota que suena y resuena en mi trabajo. Hasta aquí la cita. Su narrativa, me parece, ha de entenderse como el fruto angustiante de la dolorosa existencia que irremediablemente tuvo que vivir desde el momento en que su madre lo bautiza a los 9 años y adopta el nombre de Pablo. En la iglesia cristiana era Pablo, pero entonces tiene que dejar su nombre. No puede seguir llamándose, ¿cómo se llama? Para adoptar el nombre cristiano de Pablo. Entonces, desde ese momento es un desgarro entre lo que se acostumbra en Japón y lo que los cristianos le están enseñando. A partir de dicha experiencia, Endo ubica al humano en el ámbito del sufrimiento. De hecho, la desolación es el punto desde donde se articula su antropología. Para Endo sería humanamente incomprensible la siguiente afirmación de Bostrom, que es el dirigente de un grupo de transhumanistas, uno de los dirigentes más importantes, y Bostrom dice: el objetivo del transhumanismo es alcanzar una alegría duradera. Esto, como verán, es contrario a lo que Endo está planteando, porque la antropología de Endo es la antropología del sufrimiento. A partir de estas palabras, constatamos que tanto el transhumanismo como el cristianismo de Endo consideran que la vida del hombre transcurre en constante angustia. Sin embargo, el transhumanismo le señala un límite temporal al sufrimiento, con respecto al cual dice Bostrom. Cita de Bostrom. Los transhumanistas consideran la naturaleza humana como un proceso no concluido,
un proceso en desarrollo que podemos aprender a moldear a voluntad a través de diversas maneras. La humanidad actual no es ni debe ser el punto final de la evolución. Los transhumanistas esperan que mediante el uso responsable de la ciencia, de la tecnología y de otros medios racionales, podamos llegar a convertirnos en posthumanos, seres con capacidades mucho mayores que las que tienen los seres humanos actuales. Hasta aquí la cita de Bostrom. Es decir, para Bostrom el futuro no está necesariamente sometido al sufrimiento. Claro que para ello, como asegura el transhumanismo y desde otra perspectiva el pensamiento de Endo, el ser humano tendría que dejar de ser hombre. Parar de sufrir. Frente al sufrimiento humano y en aras de enfrentarse a él, existen al parecer solo dos opciones a considerar: aceptarlo o rechazarlo. Para Endo, la aceptación del sufrimiento es la aceptación de la propia hominización, a la que es necesario dotar posteriormente de significado para desde este sentido pasar a la acción. Es decir, el sufrimiento es para algo, pasar a la acción. Para el transhumanismo, el rechazo al sufrimiento implica una serie de tareas tecnológicas a cumplir, pues afirma Bostrom, cita de Bostrom, los transhumanistas piensan que es mejor tomar la iniciativa de hacer algo al respecto en lugar de sentarse a quejarse. Hasta ahí la cita. El sentido del cristianismo frente al dolor, según Endo. En las novelas de Shusaku Endo, en particular en Escándalo, pero también en El Samurái y en Wonderful Fool de 1983, el problema del sufrimiento aparece enlazado a la realidad humana del pecado y el mal. Los protagonistas de las dos primeras novelas creen intuir que tras el dolor, el pecado y el mal que los rodea, los absorbe y los determina, se encuentra alguien más que está moviendo los hilos del complot que los hunde, pero cuyo rostro oculto son incapaces de descubrir entre las brumas de la realidad. Estas novelas concluyen con una anagnórisis, un reconocimiento. Finalmente, al terminar estas novelas, comprenden que no había nadie oculto conspirando contra ellos, que en ellos mismos se encontraba la génesis del mal, que en el corazón de todos los hombres se oculta el mal y que los pensamientos del humano son de continuo solo el mal. Desde luego, entienden también que ellos, como el resto de los mortales, carecen de esperanza, que han vivido siempre en el infierno y que en este sentido no necesitan un guía que, como Virgilio, los conduzca por sus distintos niveles, sino alguien que les muestre su imagen en el espejo, su imagen moral en el espejo. En Wonderful Fool, el protagonista, que es Gastón Bonaparte, enfrenta su propia tendencia al mal desde la totalidad del amor que se compromete. Sí, soy malo, pero desde este momento me comprometo amorosamente con la totalidad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, en una entrega absoluta a favor del prójimo, y no precisamente porque dicho prójimo sea una persona digna y bondadosa. Al contrario, da su vida por esa persona sin importar que sea alguien tan malvado e ingrato como el resto de los mortales. En esta senda de entrega, Bonaparte no espera nada a cambio, pero intuye, en medio de la oscuridad que comparte con el resto de la humanidad, la presencia de Dios. Por más que, por el momento, dicha presencia no se haga patente en medio del dolor y la miseria humana, pues la divinidad se oculta y se le insinúa al hombre, pero siempre más allá de lo inteligible, en una realidad abismal. Así, desde la óptica del cristianismo de Endo, el dolor se alivia mediante la participación solidaria de todos en la construcción de una nueva realidad, que es la actualización del reino de Dios. Esto porque Dios mismo, en la cruz de Jesucristo, se transformó a sí mismo en el sufriente absoluto, en su afán de crear a través de sí mismo y de su vida un mundo futuro de esperanza. El creyente
encontraría que si bien en el pasado he enfrentado un enorme dolor, en el presente existe la esperanza que se resuelve en la escatología de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y en la cual Dios mismo habrá finalmente de limpiar toda lágrima y aliviar toda amargura. Mientras el futuro se aproxima, la realidad de pecado, de maldad, de dolor, de desconocimiento de su propia vida y su propio drama definen al ser humano. Desde allí, desde la oscuridad que rodea nuestra época, Endo ha escrito su obra narrativa. El sentido del dolor según el transhumanismo. Para el transhumanismo, el sufrimiento es un desafío tecnológico, solucionable a través de la intervención sobre la corporeidad, puesto que en el fondo el sufrimiento no es sino una respuesta biológica a nuestro entorno. La operación sobre el propio cuerpo, dice Bostrom, no es algo nuevo, solo que ahora no se limita, y aquí cita, no se limita únicamente a gadgets o medicamentos, sino que abarca también diseño de modelos económicos, sociales e institucionales y el desarrollo de aspectos culturales y habilidades y técnicas psicológicas. Hasta aquí, Bostrom. La creación de una realidad posthumana libre finalmente del dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte debe, dice Bostrom, ser una decisión personal. Cada quien, añade, debe decidir qué aspectos de su cuerpo desea incrementar. O si deseas cargar su cerebro, upload, en una computadora, lo que le garantizaría una vida más prolongada dentro de la realidad virtual. Imagina incluso Bostrom 100.000 millones de personas muriendo para conectarse a la computadora. En cuanto a los nuevos valores del transhumanismo, además de la libertad y el énfasis en la decisión individual, será también necesario reconocer la necesidad del espíritu empresarial, que, dice Bostrom, ha promovido la creatividad de los seres humanos y que en todo caso, dado su pragmatismo de origen del ser humano, impide o dificulta la improductividad en el trabajo. Bueno, en conclusión, he expuesto aquí dos posturas frente al sufrimiento humano. En una de ellas, la de Endo, el sufrimiento exige una respuesta solidaria desde el trabajo y el servicio que es guiado por el amor, cuyo ejemplo más nítido se encuentra en Jesucristo como siervo doliente por excelencia. La segunda respuesta es, en mi opinión, la reiteración de los valores de la sociedad capitalista. El individualismo burgués, que tiene su expresión en la libertad de elección y la responsabilidad individual. El acento tecnológico, el énfasis empresarial capitalista y sus parámetros productivos, el cual, al tiempo que desecha la solidaridad al promover la competitividad entre los trabajadores, plantea el éxito a cualquier precio como sentido de la vida y simultáneamente rompe todo límite, incluso el límite de lo que identificamos como cuerpo humano. Gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Santillana por esta interesante presentación sobre un escritor japonés muy reconocido desde la segunda mitad del siglo XX, Shusaku Endo. Ahora bien, vamos a pasar con Karina Erika Rojas Calderón, quien es de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ella nos va a presentar Genealogías del vacío en la obra de Toyo Ito, fluidez, hipersuperficialidad y espacio cosmoteándrico. Muchas gracias. Tiene 20 minutos. Bueno, así lo voy a mover. Gracias. Buenos días a todos los presentes y pues esta
Esta ponencia que propongo con el título Genealogías del vacío en la obra de Toyo Ito, fluidez, hipersuperficialidad y espacio cosmoteándrico, es derivado de la investigación que desarrollé durante el doctorado. Doy inicio a la ponencia. Este recorrido toma como recurso fundamental a la alegoría como expresión de la vacuidad y se plantea el pluralismo metodológico y las ecologías del conocimiento para llevar a cabo la identificación e interpretación de valores estéticos en la arquitectura de Toyo Ito. Esta aproximación se desarrolla a partir de la analogía y la presencia de los valores equivalentes formales. Sin embargo, el problema que se genera entre imagen, arte y lenguaje es la característica polidimensional o de hipercodificación de la expresión simbólica. Un ejemplo de ello es la arquitectura, la cual se ha considerado con el paso del tiempo un lenguaje propio, ya que revela la libertad creadora del individuo y asimismo el pragmatismo y funcionalidad como su fundamento en valores propios de una universalidad humana. Por lo tanto, a través de este texto se busca integrar las perspectivas fenoménica, estilística, histórica y la visión esencial de la estética, dado que este modelo permite comprender las relaciones formales, conceptuales y organizativas. Todo ello desde una aceptación de los puntos de referencia a modo de elementos que se retoman de la memoria individual y colectiva, propios tanto del proceso de planeación a priori como de observación y análisis a posteriori. En este análisis se propone el concepto espacio en Toyo Ito como una dimensión que se fusiona con el tiempo y en el cual se desarrollan las posibilidades vivenciales y de interpretación. Así, dentro de esta dimensión llamada espacio, se puede clasificar el lugar en el espaciar que se manifiesta y se encierra en un acontecer. El espacio es entonces en donde todo se desenvuelve, en donde se crean los lugares. Toyo Ito. Toyo Ito es un arquitecto nacido en Seúl, Corea, el 1 de junio de 1941. A la edad temprana de 2 años se muda a la ciudad de Nagano, en Japón, y su padre, quien es un hombre con gran interés en la cerámica, sobre todo de la dinastía Yi de Corea, desarrolla su faceta laboral como hombre de negocios y fallece en 1953. Cuando Toyo Ito solo tenía 12 años. El interés que Ito adquiere por la arquitectura surgirá hasta su ingreso a la Universidad de Tokio, graduándose en 1965. Comienza su carrera profesional en el mismo año en Kiyonori Kikutake, en Arquitectos y Asociados. Así concluye su participación y 4 años después, hacia 1971, inicia su propio estudio en Tokio llamado Urbot, de la unión de los términos Urban Robot, cambiando el nombre en 1979 por Toyo Ito y Asociados. De igual forma, se ha desarrollado como catedrático en la Universidad del Norte de Londres, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Arte Tama en Japón. La generación de jóvenes arquitectos japoneses a la que pertenece Toyo Ito es denominada la Nueva Ola, misma en la que se incluyen a Tadao Ando, Hiroshi Hara, Kazuo Shinohara, entre otros. Su trabajo considera ciertas correspondencias teóricas con las ideas de filósofos como Munesuke Mita y Gilles Deleuze. En 2013, Toyo Ito es condecorado con el Premio Pritzker de Arquitectura, debido a su labor innovadora y de ejecución única por una arquitectura excepcional y por la dimensión espiritual y poética que trasciende de todas sus obras. Al conocer la concesión del premio, Ito señaló: la arquitectura está limitada por diversas restricciones sociales. He diseñado arquitectura pensando en conseguir espacios más cómodos más allá de estas restricciones. Sin embargo, cuando se acaba un edificio, me doy dolorosamente cuenta que mi propia insuficiencia es lo que convierte en energía un nuevo desafío para el siguiente proyecto.
La fascinación de Toyo Ito sobre las soluciones arquitectónicas contemporáneas lo llevarán a reflexionar en torno al impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual, lo que podemos ver plasmado en sus textos, como lo cita a continuación Iñaki Ábalos. Encontramos una y otra vez tres polos que hacen explícita esa ambición cosmogónica: las técnicas digitales, la visión de la naturaleza y la búsqueda de definición para el sujeto contemporáneo. Genealogías del vacío en la obra de Toyo Ito. Es evidente que el diálogo estético que se promueve a través del diseño urbano, la arquitectura y sus habitantes permite una constante y estrecha relación con elementos que definen lo cotidiano. Ahora bien, es necesario señalar la relación de categorías genealógicas que aquí se proponen derivadas de la obra de Italo Calvino, 6 propuestas para el nuevo milenio, quien asocia el concepto de levedad con la motivación de la imaginación y la fantasía para construir historias insólitas y excepcionales. Eso mismo produce el espacio arquitectónico de Toyo Ito, ya que los espacios están hechos para leerse y fluir como un texto frente al espectador y habitante. Es por esta condición por la que, si se despoja a la arquitectura de Toyo Ito de sus voluptuosas formas y se observan sus fundamentos, encontraremos esquemas clásicos, renacentistas o barrocos, argumentos sobre el lugar, el paisaje o las escalas urbanas. En definitiva, motivaciones propias de la disciplina arquitectónica alejadas de esa aparente irracionalidad. Toyo Ito abraza su propia creatividad personal dentro de un tratamiento formal y estilístico más amplio y diverso. De este modo, se convierte en un especialista y conocedor de los límites espaciales difusos y arbitrarios, de resoluciones técnicas que van desde lo sutil hasta lo monumental. Sin duda, la multiplicidad de acepciones en torno al vacío se ha nutrido con el devenir del tiempo, lo que ha originado nuevas definiciones e interpretaciones sobre dicho concepto. Algunas de ellas, como la de Ramón Panikkar, que plantea una realidad que no puede reducirse a ser comprendida como cualidad de objeto ni del sujeto. Se propone entonces la expresión del vacío como alegoría contemporánea. Se trata de una manifestación simbólica que evoca la reconciliación de una memoria original e histórica con la experiencia personal, que de manera natural y profunda se vincula con su búsqueda. Lo anterior mediante 3 categorías del vacío presentes en la arquitectura de Toyo Ito: el vacío como fluidez, el vacío como hipersuperficialidad y el vacío como espacio cosmoteándrico. El vacío como fluidez. En la arquitectura de Toyo Ito, la definición y comprensión de la fluidez es un elemento que permite la relación de la apertura y libertad creativa artística, en diálogo con la conceptualización arquitectónica y la ejecución técnica. La fluidez también ha sido un concepto que a lo largo de la historia ha estado presente y que se ha asociado a la forma, al espacio, a la transparencia, al material, a la elegancia, la armonía y a la simetría. Es necesario mencionar que para realizar esta reflexión y distinción en categorías, de acuerdo con los planteamientos genealógico-estéticos de la arquitectura de Toyo Ito, se debe considerar la forma y el espacio como los elementos principales a distinguir y puntualizar en estas arquitecturas fluidas. Lerner menciona al respecto: Toyo Ito parte de la experiencia y a medida que construye sus obras y las ciudades en las que ésta se ubica, se rigen por las leyes de sus experimentaciones sensoriales, dejando de lado sistemas rigurosos de análisis. El contexto en permanente metamorfosis revela ciertas particularidades muy diferentes a las planteadas en Occidente. En Tokio representa lo imprevisible, expone la inminencia del cambio, obliga a pensar en lo fugaz y en cómo establecer de manera constante nuevas relaciones momentáneas. Concluye la cita. Toyo Ito medita sobre la fluidez y considera que este es el elemento que une el movimiento y la forma y se manifiesta a través de la transparencia, la claridad y lo translúcido. Marcos Novak, arquitecto, compositor y escultor poliédrico, menciona que la arquitectura es una ambigüedad formal y conceptual, de efectos informativos y de ausencia de uniones. De acuerdo con Patrice Ceccarini, la idea de fluidez
se contiene también en las acepciones de euritmia o simetría, puesto que existe una relación de armonía de las partes con el todo, que tiene un efecto de dinamismo y continuidad, lo cual se puede apreciar en la condición morfológica y física de una arquitectura. Así, esta concordancia se manifiesta como una perfecta conformación de cada una de las partes de la obra. Si bien Kengo Kuma, arquitecto contemporáneo de origen japonés, considera que la fluidez se encuentra del lado contrario a la perfección morfológica, el sentido de unidad y completud son otorgadas por el soporte tecnológico. Para Toyo Ito, vacío es la transición sutil y suavidad de las líneas. Al mismo tiempo hay una disolución de la identificación y delimitación de las formas particulares, pues ya no se distinguen fácilmente una de otras. Es decir, el vacío como fluidez es fusión de las partes para tornarse en el todo. Un ejemplo de vacío como fluidez es la Mediateca Sendai, proyecto realizado en 2001, donde se manifiesta la indeterminación estética con un programa estético y formal de límites difusos. Menciona Toyo Ito. Todo comenzó con la imagen de algo flotando en el acuario. Es verdad que me he referido a algas marinas, pero era para dar una imagen de espacio. Lo que quise hacer aquí fue un espacio extremadamente fluido, un espacio en el que la idea de fluir del agua constantemente fluyera con el aire y la luz. Concluye la cita. Se propone así materializar un recorrido de un espacio blando desarrollado en su propio continuum ideal, sin sentir la restricción de un espacio institucional, señala Toyo Ito. Así la imagen de onda se convirtió en una imagen de bosque. Al caminar por un bosque, estoy seguro de que todos percibimos sus diferentes microentornos, zonas de luz, rincones húmedos ensombrecidos, cada uno de ellos con su atmósfera propia para actividades distintas. Intenté traducir esa imagen mediante el menor número posible de paredes o salas segregadas, creando en su lugar una sucesión de lugares entre tubos. Segunda categoría, el vacío como hipersuperficialidad. Otra manera de identificar la presencia del vacío en la arquitectura de Toyo Ito es su adquisición de una manera nueva, el concepto de amplitud. Esta se expresa en la ligereza de la estructura, la cual permite una completa libertad de volumen en distintas direcciones. Es el espacio que se impregna de libertad e imaginación. Es una manera de ver diferente. Esta nueva perspectiva solo surge a través de la libertad que le dota un espacio de tal magnitud, apertura, dinamismo, que solo así, como lo refiriera Barth, se abren hacia nuevas vías de significación. El espacio entonces se torna en un vacío, cuando es unidad de energía y fuerza de movimiento. Es una metáfora del abandono de los hábitos mentales ortogonales para dar pie a un diálogo de la experiencia del vacío, pues ahora se han trazado límites abiertos que se conectan a todo y al mismo tiempo definen un dentro y un afuera. En la arquitectura moderna, de acuerdo con apreciaciones de Toyo Ito, esta relación se manifiesta en el pabellón de Mies van der Rohe, en Barcelona, entre 1928 y 1929, toda vez que en ningún otro lugar se encuentra un espacio con tal apertura, donde el espacio se experimenta no por medio del flujo del aire, sino de la sensación de vagar y derivar suavemente bajo el agua. Esta arquitectura del vacío se comprende como dicotomía a través de un ejercicio natural de analogía, un proceso generador de conceptos arquitectónicos a partir de comprender el espacio como continuidad, deformabilidad, inestabilidad y difusión. Asimismo, pueden ser metaforizados en conceptos tales como dinamismo, flexibilidad, interactividad y ambigüedad. Se manifiesta siempre en duplas dialogantes, desmaterialización e inmaterialidad, transparencia y translucidez, indeterminación y ambigüedad. Su naturaleza estética transversal nos permite identificar sus relaciones en el entorno, donde la hipersuperficialidad se materializa en la alteración dialogante de la estética del vacío en el espacio. La interpretación de la hipersuperficie parte de identificar pares o a veces opuestos del lenguaje que, aunque parecieran irreconciliables o idénticos, no lo son. Entonces, la hipersuperficie es una reconsideración de las relaciones a menudo dicotómicas que existen en el entorno. Estos binarios incluyen imagen-forma, interior-exterior, estructura-ornamento, suelo-edificio y así sucesivamente. No como algo separado y, por tanto, como entidades estáticas, sino como tejidos o planos de inmanencia constituidos transversalmente.
Un ejemplo del vacío, considerado hipersuperficialidad, se encuentra en el proyecto Minanomori Gifu Media Cosmos, donde se hace uso de estructuras invertidas como embudos aleatorios a lo largo de toda la planta. De estética liviana y translúcida también se proponen estructuras para el flujo natural del aire. En la primera planta se aloja una zona de exposiciones y en la segunda planta existe un área de lectura, donde gran parte de los elementos se disponen en espiral y en vertical, al contrario del entramado que acentúa la organización horizontal de los elementos arquitectónicos. Y aún así, frente a estas dicotomías estéticas, es una arquitectura que se manifiesta con precisión, naturalidad y refinamiento. Es un diálogo entre la arquitectura inteligente y los materiales en bruto. Es el refinamiento frente a lo rústico. Una reconciliación de contrarios que no solo está presente en la filosofía taoísta, sino que también forma parte de la idiosincrasia japonesa. Última categoría, el vacío como espacio cosmoteándrico. Para Panikkar, el vacío es un descubrimiento que transforma y que se encuentra al mismo nivel de la vida. Nos hace descubrir quiénes somos en realidad. Afirma Panikkar, el descubrimiento del vacío nos abre a la experiencia de la libertad, nada nos obliga. Tampoco en el orden de la pura conciencia su vacío está vacío. No es la libertad del pensamiento, no es la anarquía, sino la superación del pensamiento mismo. También es necesario recordar que para Panikkar la definición de hombre es compleja, porque se construye a partir de una relación trinitaria de antropocósmica, Dios, hombre, mundo, y solo es posible acceder a ella a través del acto intuitivo detonado en el espacio cosmoteándrico. El ser humano siempre buscará una armonía que es evidencia de su infinitud, esto es, tanto de su inmanencia como de su trascendencia, puesto que se encuentra entre lo divino y lo terreno, entre Dios y el mundo, formando así la realidad completa, toda vez en el ser humano en sí mismo. Es en sí mismo lo humanum que revela lo finito e infinito. El vacío, por lo tanto, en esta categoría es posible comprenderlo como un espacio que vincula cosmogonías, cosmovisiones y relatos de manera natural e intuitiva. Es la relación que surge entre lo finito, infinito y el espacio, entre la divinidad, la humanidad y la mundanalidad. La arquitectura se convierte en un elemento complejo y al mismo tiempo en simplicidad fluctuante que se comunica más allá de nuestra interpretación racional a las relaciones, conceptos y emociones más profundas del ser humano. Es decir, que a un nivel perceptual es tangible como indirectamente ya se manifiesta en la memoria personal e íntima. Un ejemplo de ello es la casa Waidiu, proyecto de Toyo Ito, que lleva a cabo en la zona de Nakano, en donde explora un tipo de delimitación de territorio. En esta casa habitó su hermana por 20 años y posterior a su fallecimiento fue demolida por indicaciones de Toyo Ito. Menciona el arquitecto al respecto, un interior totalmente blanco hacía que tuvieras conciencia curiosamente elevada de las formas de las cosas, las formas del mobiliario, las formas de la gente, lo que vestía la gente, los colores, incluso sus expresiones. Me daba cuenta de todas y cada una de esas cosas. Cierro la cita. Se trata de una arquitectura que se abre para acoger al ser humano y se cierra para proteger. Es una arquitectura sin puertas ni pasillos, donde la siguiente habitación está donde se necesita. La arquitectura se muestra a través del vacío cosmoteándrico, pues se abre a una relación profunda, intercultural e intracultural. Es donde las cosmovisiones y las cosmogonías son plurales y al mismo tiempo una. Es un espacio que estimula la introspección, es la intimidad que elimina cualquier ruido exterior. Se construye un recorrido fluido que despierta una relación en una memoria personal. De acuerdo con lo que menciona Panikkar, el vacío desde su constitución cosmoteándrica es un concepto íntegro que promueve la experiencia totalizante. En otras palabras, es el manifiesto de la búsqueda de la armonía universal. Reflexiones finales. La intención de esta aproximación es comprender y analizar la integración del vacío como recurso formal y discursivo en la arquitectura de Toyo Ito, para conformar una propuesta metodológica de lectura e interpretación estética de la arquitectura actual. Se toman como puntos de análisis y reflexión las estructuras conceptuales axiomáticas al emplear como elementos la identificación en su condición estética.
En este ejercicio reflexivo se concluye que sí es posible el traslado e interpretación adaptativa de conceptos de distintas épocas mediante el empleo de la analogía, así como el acto interpretativo en un especulativo y delimitado espacio, haciendo uso de contextos, autores, categorías y estéticas identificables. Se pretende, por lo tanto, llegar a través de esta ruta a una propuesta de categorías estético-conceptuales que emanan del concepto de vacío, vinculadas a obras arquitectónicas de Toyo Ito, como son la presencia del vacío, como fluidez en la mediateca Cosmos de Sendai, la vacuidad como hipersuperficialidad en Mina no Mori Media Cosmos de Gifu, y el vacío como espacio cosmoteándrico en White-U de Nakano-ku en Tokio. De esta forma, como conclusión, el vacío es una alegoría que permanece viva en nuestros días y que la manera como se manifiesta bien puede ser a través del acto meditativo en la mística, en el acto imaginativo del arte o bien en el acto vinculante a través del transitar en el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Igual, una disculpa, no dije la semblanza curricular. Bueno, ella es doctora en Historia del Arte por el Centro de Cultura Casalam y maestra en Arte Moderno y Contemporáneo por la misma institución. Tiene formación en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la maestría en Filosofía, Religión y Cultura en la época contemporánea por la UCLG. Y también en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de México, donde actualmente se encuentra cursando el doctorado en Filosofía. Ha implementado contenidos relacionados con las expresiones culturales de Oriente en sus asignaturas, con el objetivo de brindar a los estudiantes una formación intercultural que les permita apreciar diversas manifestaciones artísticas y de diseño. Su labor académica le otorgó una invitación para formar parte del grupo académico de trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Es, además, miembro de asociaciones nacionales e internacionales como la Red Colaborativa de Arte Contemporáneo Latinoamericano, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África en México, del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, de la Organización Iberoamericana de Retórica y es miembro adherente de la Red de Investigadores en Diseño de la Universidad de Palermo. Muchas gracias, profesora. Ahora, por último, vamos a seguir con Víctor Kerber Palma. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Realizó estudios de posgrado en Desarrollo Económico en la Universidad de Sofía, Tokio. Llevó a cabo estudios sobre cultura de negocios en el Instituto de Estudios Internacionales de Fujinomiya, Japón, y cuenta con un doctorado en Historia por el Colegio de Michoacán. Se desempeñó como profesor de planta en el Tecnológico de Monterrey y fundó el Centro de Estudios sobre Asia-Pacífico. También fue cofundador del Centro de Estudios Japoneses del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Como diplomático representó a México en foros internacionales como la Conferencia para la Cooperación Económica en el Pacífico y el Foro para la Cooperación Asia-Pacífico. De 1993 a 1996 fungió como cónsul de México en Osaka, Japón. En 1984 fue invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático al programa para jóvenes líderes latinoamericanos, ocasión en la que fue recibido por el hoy exemperador Akihito. Obtuvo el premio Berta Ulloa en investigación sobre historia diplomática en México, que otorga el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana en 2016, con una investigación acerca de los japoneses en México durante la Revolución Mexicana. El doctor Víctor Kerber Palma nos va a presentar el principio japonés de confianza, Shinjo, como valor universal. Muchas gracias. Tiene 20 minutos. Muchas gracias. Bien, pues efectivamente quisiera yo distraer la atención de ustedes hacia un término que
en lo personal me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años y que creo que está en el corazón mismo de la historia y del ser de los japoneses, y es precisamente el concepto de Shin. Es un concepto que proviene del confucianismo y que los japoneses hicieron suyo, lo convirtieron en parte de la esencia de la japonicidad, se puede decir. Shin se traduce de una manera simple en confianza o en tener fe. Es un ideograma muy interesante porque combina una persona que emite palabras, que emite sonidos a través de la boca, y es porque Shin tiene que ver con el peso de la palabra. Por eso la relación de palabra con confianza es fundamental para introducirnos en el entendimiento de este ideograma y de la forma de ser de los japoneses. Shin yo se traduciría como confiabilidad. La confianza es, pues, todos tenemos confianza como una forma intuitiva, la tenemos hacia los médicos que nos atienden, la tenemos hacia los ingenieros que construyen nuestras casas. Se deposita confianza porque ellos se supone que tienen una experiencia y un conocimiento que nos curan o nos dan el hábitat en el que vamos a estar. Pero la confiabilidad, Shinyo, es un régimen, es un ámbito que se va construyendo con el tiempo. Y Shinyo se convirtió con el tiempo en un elemento, en un concepto fundamental de Japón. Me voy rápido para no comerme mucho tiempo. En este momento Japón tiene ante sí dos caminos. El camino de la confianza y el wa. Wa es armonía. Wa y Shinyo son dos conceptos hermanos. Wa es la forma de construir confianza y llegar a la armonización de las relaciones sociales. O se va hacia el wa o se va hacia la guerra. Wa o war en inglés. ¿Cómo se fue construyendo la confianza en la historia de Japón? Bueno, sin detenerme demasiado, los japoneses ancestrales, los más originales que habitaron en Japón, eran reconocidos en China como poblados, varios poblados dispersos, pero que vivían todos en armonía, que vivían de una manera pues tranquila, serena. En chino los denominaban los womin y en japonés vienen siendo los wajin. O sea, los wajin son la gente que vive en armonía. Esto nos dice mucho del ambiente que existía en el Japón más ancestral. Se dedicaban pues al cultivo del arroz, a la alfarería, a la recolección, a la pesca y al intercambio. La economía era básicamente de trueque. Entonces eran poblados aparentemente muy serenos, muy tranquilos, y con el correr del tiempo, bueno, la sociedad se fue sofisticando, aparecen reinados en algunas zonas de Japón, y llegamos al siglo 6-7 de nuestra era, cuando aparece este personaje que es Shotoku Taishi, en el siglo VII. Shotoku Taishi es un príncipe que vive en la zona de Kansai y le corresponde a él tomar la regencia de Nara, donde él radicaba, y construye un código de conducta para la gente que estaba bajo su potestad. Este código se conoce como la Constitución de Shotoku. Lo traigo a colación porque es muy importante, sobre todo
el artículo primero de su código dice que la armonía, el wa, es el valor supremo y que deben evitarse las controversias, es decir, los conflictos, y debe prevalecer la buena fe, shinyo. Todos esos conceptos están en el artículo primero de Shotoku Taishi. Las traducciones a nuestras lenguas varían, pero esencialmente el llamado de Shotoku es a generar armonía en la sociedad, y dice él, entre otras cosas, nosotros, las cabezas de la sociedad, él como príncipe, tenemos un deber, el deber de predicar con el ejemplo, de ser ejemplo para el resto de la sociedad. Si nosotros predicamos confianza, somos confiables, la sociedad se va a mover en términos de confianza, de shinyo. Ese es el régimen que crea él. Derivado de sus enseñanzas, viene una época esplendorosa en Japón, que es el periodo Heian, donde la vida que se retrata en las crónicas del periodo Heian es verdaderamente hermosa, ¿no? La gente vivía muy bien, hay una vocación especial hacia los valores estéticos de la sociedad, hay mucha creatividad literaria. De esta época proviene el Genji Monogatari, la narración sobre la historia del príncipe Genji. Viene también todo este esplendor del teatro No, las creaciones artísticas que caracterizan al Japón de hoy todavía tienen su origen en el periodo Heian, y el periodo Heian tiene su origen en los preceptos que instituyó Shotoku. Por eso es tan interesante. Como en todo, al final del periodo Heian, comienza a haber, bueno, en la nobleza, en la aristocracia, se prevalecen todos estos valores, pero comienza a haber también entre las familias aristocráticas algunas rencillas que se van ahondando, y es con el deseo de influir en la política y sobre todo en la corte imperial, emerge una serie de familias que se empiezan a pelear entre ellas. No me detengo, pero dan origen a otro periodo, el periodo Kamakura, que va a dar origen a lo que propiamente será la cultura samurái, la cultura de los guerreros. Queda un poco atrás esta etapa de esplendor, de wa, armonización, y de shinyo, que es todos confían en todos, y emerge una etapa nueva en la cual se impone otro código, el código Bushido, el código de los samuráis, que tiene su valor, su importancia. Todo esto lo digo porque todo este devenir histórico desemboca en el shogunato Tokugawa, que ya se ha mencionado en presentaciones inmediatas anteriores. Fue una etapa en la cual se impone la figura del shogun, el regente que gobierna en nombre del emperador que está en Kioto, y abarca prácticamente 250 años de dominancia, en la cual el shogunato decide, entre otras cosas, cerrar al país a casi todo contacto con el resto del mundo, muy dosificado con los chinos, con los coreanos, que son vecinos, y con los holandeses, cosa curiosa, pero todo, como digo, era una relación dosificada. El resto del país estaba prácticamente cerrado a cualquier contacto con el exterior, y entonces Japón crece hacia adentro, pero crece hacia adentro con estos valores que les he estado planteando, de crear una sociedad armónica, wa, y una sociedad basada en la confiabilidad, en este precepto de Shinyo. Es una sociedad donde los samuráis son la clase dominante, y se espera de ellos que sean, como clase, como la clase guerrera, que sean el modelo de la sociedad, que sean los que
imponen una forma de ser al resto de la sociedad. Y entre los preceptos importantes está precisamente el de generar confianza. Ahí está. En el resto de la sociedad, hacia abajo, si ustedes ven esta pirámide, curiosamente los mercaderes, los comerciantes, son los que ocupan el estrato más bajo de la sociedad. Esto porque en una sociedad budista, que se preciaba de ser hereditaria de los valores del budismo, pues los mercaderes no son tan apreciados porque ellos buscan la riqueza, no buscan la materialidad. Y en una sociedad budista lo que se buscaría en todo caso es más bien la espiritualidad. Esto se va a trastocar. Cuando termine el periodo Tokugawa, va a cambiar completamente. ¿Cómo se transmitía la confianza? Hay detalles interesantísimos donde está presente la confiabilidad. Por ejemplo, dos samuráis que se van a enfrentar en una batalla que es a muerte, seguramente alguno de ellos va a perder la vida, tenían que pasar antes por una prueba de confiabilidad, de que la guerra o la batalla va a ser en términos justos y confiables. Fíjense, es el código del samurái. Entonces, iban a tomar el té en una casa del té, ahí es toda la cultura del té japonés, la ceremoniosidad del té, también se robustece en los años del shogunato Tokugawa, porque los samuráis tenían que tomar té como una expresión de paz, de armonía, previos a la batalla. Entonces, ahí está presente, ¿no?, la noción de Shinyo. También los mercaderes tenían su propia acepción de lo que es Shinyo. Los mercaderes tenían que procurar que sus marcas, que sus nombres fueran confiables, que la gente comprara los productos porque tenían calidad, tenían una serie de condiciones que los hacían confiables. Traigo a colación el caso de este ideólogo de los mercaderes, Yoken Ishikawa. Él era astrónomo básicamente, pero también era ideólogo de la clase mercantil a la que él pertenecía, y uno de los temas que él aborda es el tema de la riqueza. Él dice, la riqueza no es un concepto privado, la riqueza no se hace para que la posean personas, individuos privados. La riqueza es un bien público. Lo que hacen los mercaderes es administrarla y darle a todos parte de esta riqueza. Ese es el deber que tienen los mercaderes. Y generar de esta forma también confianza, confiabilidad. Bueno, todo esto termina cuando aparece este personaje que vemos a la izquierda, que es el Comodoro Perry. Llega de los Estados Unidos, fuerza a Japón a abrir sus puertas al comercio con Estados Unidos, se termina la etapa de la cerrazón total y Perry trae sus propios códigos. Perry viene de esta prosapia, de este linaje de almirantes norteamericanos, pero también todo este bagaje de la cultura anglosajona, donde John Locke, es la antítesis de Nishikawa, pues había dicho que la riqueza es un bien que se puede adquirir por las personas, ¿no? Entonces los mercaderes que llegan con Perry después vienen con la idea de hacer comercio con Japón, pero no con el ánimo de generar confianza, ¿no? Es más bien con el ánimo de sacar ventajas. Aquí chocan dos visiones. Y empieza otra época de Japón, la época en la cual Japón trata de modernizarse, y modernizarse para los japoneses era occidentalizarse, y occidentalizarse en buena medida era también americanizarse, o norteamericanizarse, o sea, aprender todo lo que tenía Europa y Estados Unidos y que podía ser utilizable para Japón. Entonces, en esta etapa, que seguramente conocen, la
la época Meiji, se da todo este proceso de transformación de Japón, de ser una sociedad feudal, donde la gente vestía con de una forma distinta a los europeos, y tratan de europeizar a Japón y de transformarla en una sociedad moderna a la manera occidental y poderosa a la manera occidental. Sabemos muy bien que todo esto termina de manera desastrosa porque Japón entra en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya en el siglo XX, y es derrotado en 1945, llega este otro general norteamericano que ven ustedes a la derecha, que es el general MacArthur, e impone su ley. Y entre las imposiciones de MacArthur está una nueva constitución para Japón, una constitución que, entre otros puntos, le prohíbe a Japón rearmarse, volver a contar con un ejército regular. MacArthur lo piensa en términos de que los japoneses habían sido tan aguerridos durante la guerra que había que frenarlos de alguna manera e impedir que volviera a aparecer este espíritu guerrero que para la apreciación de MacArthur y sus asesores es un espíritu incontenible. Entonces, bueno, esto ya nos trae hasta nuestro presente, porque el Japón industrial de la posguerra, si bien sigue esta constitución implantada por MacArthur, donde hay un artículo, el artículo 9 de la Constitución, que reza: Japón renuncia a su derecho a poseer un ejército regular y a ser un peligro para la humanidad. Bueno, este precepto continúa en la Constitución de Japón y curiosamente es un precepto que los japoneses actuales asocian mucho con el concepto de shinyo, de confiabilidad. Es decir, volver a la sociedad donde había confianza, donde había armonía y paz. O sea, es un concepto, es un artículo pacifista en buena medida. Entonces, bueno, donde hay un ambiente de paz puede haber prosperidad. Y esto explica también cómo el Japón del siglo XX, de la posguerra, crece y se convierte en una potencia industrial sin ejército, pero una potencia industrial. Curiosamente, el billete de 10,000 yenes tenía hasta hace poco a Shotoku Taishi en pues era el personaje que aparece en el billete, pero ahora aparece este otro nuevo, que es Eiichi Shibusawa, que es en buena medida heredero del pensamiento de Nishikawa Joken, y dice lo mismo que Nishikawa Joken: la riqueza debe ser algo que se comparte, es decir, la cita está ahí, no solo se trata de cuántas ganancias obtener, sino que se debe conseguir una manera de incentivar los intereses de todos, dice él. Ahí está implícita la noción de que solamente mediante un régimen de confianza, de confiabilidad, se puede alcanzar una riqueza compartida. Bueno, el artículo 9 de la Constitución de Japón recoge toda esta historia para los japoneses de paz, de armonización, y hay toda una tendencia ahora en el Japón actual a recuperar el pensamiento premoderno de Nishikawa y de otros pensadores que hablaban en esos términos, en términos confucianos, en términos de sembrar confianza y de sembrar una sociedad armónica. De hecho, la era que inició en Japón en el año 2019 con el nuevo emperador es la era Reiwa, la de la armonía. Ahí está el término, ¿no? Wa, pero es armonía y confianza en esta noción. Bueno, la idea ahora es que hay que defender, dicen algunos, a como dé lugar, que la Constitución no cambie a Japón, que el artículo 9
sea una garante de que Japón no va a ser atacado en una guerra mundial, pero, como bien sabemos, ese es un camino, el otro, bueno, el camino de la armonía para Japón y Asia es uno, pero el otro es el de la guerra, ¿no? Y al parecer la clase dominante ahora en el Japón de estos días vuelve a tomar los temas de guerra y entre otros puntos está el de suprimir el artículo 9 para convertir a Japón en una potencia bélica, una potencia que tiene capacidad de producir armamentos, de producir inclusive armamentos nucleares, para defenderse presuntamente de los vecinos contiguos. Entonces, el debate central en este momento está, en resumidas cuentas, entre irse por el lado de preservar la Constitución tal como está y seguir por el camino del wa y shinjo, o irse por el camino de la guerra, que, según algunos, tendría un costo muy elevado para la población japonesa y despertaría de nuevo al tigre dormido, que es el tigre guerrero que no se ha manifestado en por lo menos 80 años. Bueno, eso es básicamente mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Víctor Kerber. Igualmente, gracias a todos los ponentes por su participación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios. Entonces, si alguien en el público quiere decir algo, adelante. Gracias por su tiempo a todos los ponentes. Yo quiero hacerle mi pregunta al doctor Kerber. Bueno, con esta exposición que nos ha dado sobre el shinjo y este concepto de confianza y confiabilidad que ha manifestado el Japón y el pueblo japonés, ¿podríamos decir que ese shinjo tuvo una pausa durante el imperialismo? Porque una vez que comienza el periodo Meiji, que Japón se occidentaliza, se industrializa, pues jugó el juego de los europeos de colonizar, ¿no? Ellos no se colonizaron, pero colonizaron. Y bueno, ahí sabemos qué pasó tal vez la manifestación más grande fue Manchuria, pero también estuvo Corea, las Polinesias no, pero las islas del Pacífico, las Filipinas ahí también fueron un objetivo. ¿Podríamos decir que ese fue un periodo de pausa del shinjo o hubo algún tipo de manifestación de ese concepto en esta empresa imperialista? Y con esta última reflexión que dejó sobre los tiempos actuales, la geopolítica actual, al día de hoy Japón sigue siendo muy afín a los Estados Unidos y parece que tienen una reacción directa con la presencia de la República Popular China en el Pacífico, ¿no? Y están haciendo una serie de alianzas ahí en el Pacífico, en el Océano Índico también, con potencias como Australia, la presencia del Reino Unido en el Pacífico una vez más, la situación de Hong Kong. Entonces, ¿cómo se podría ver la manifestación del shinjo en estos tiempos actuales y cómo se vio hace 100 años? Gracias. Muchas gracias. Creo que los japoneses se desviaron, sí, en efecto, del concepto tradicional de shinjo. De hecho, los pensadores confucianos en la época moderna se fueron a los archivos y lo que importaba ahora era imitar a Occidente en todo. Y si los occidentales tenían equipo militar y tenían ejércitos poderosos, pues había que hacer lo mismo. Ahora, había una cierta arrogancia de Japón al ocupar el resto de Asia, porque los japoneses de esta época, inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial, y durante la guerra también, creían que estos preceptos japoneses, por un lado, algunos estaban caducos, pero otros eran solo de la comprensión de los japoneses, o era aplicable solo para la sociedad japonesa, no para el resto de Asia. Ahí es donde erraron su estrategia, porque lo que hicieron fue imponer una serie de acciones desde arriba, de una manera brutal en muchos casos. Invadieron China, invadieron Corea,
el sudeste asiático, creyendo que los valores japoneses que estaban imponiendo tenían que entenderlos los demás pueblos. ¿Qué sucedió y en qué momento estamos? Tanto China como Corea no confían del todo. Ahí está el problema con Xinjiang, ¿no? No confían del todo en que estos llamados de Japón a confiar en ellos sean, estoy jugando con las palabras, pero sean realmente veraces. Lo que tendría que hacer Japón para verdaderamente demostrar que tiene una vocación hacia Xinjiang y que puede ser una armonización internacional, es por principio de cuentas hacer un mea culpa, una expiación y saber que efectivamente hubo excesos que se cometieron durante la guerra y que esos excesos llevaron a que Japón tuviera una reputación no muy positiva y que la siga teniendo así. Pero ese paso es ha sido muy difícil para ellos. No lo hicieron como los alemanes, que sí reconocieron los excesos que se llevaron a cabo durante la guerra contra la población judía. No lo han hecho los japoneses. Entonces yo creo que para empezar tendrían que dar ese paso fundamental y desde mi punto de vista con el Partido Liberal Democrático en el poder está difícil que se dé. Así es. Muchas gracias. Tenemos todavía, tenemos tiempo para una pregunta breve. Gracias. Muchísimas gracias por sus ponencias, estuvieron muy buenas. En este caso me gustaría dirigir mi pregunta hacia la doctora Karina. Mencionaba el ejemplo de la casa White U, que después de que su hermana falleciera, la derrumbaron. ¿Sabemos las razones por las cuales tomó esta decisión? Bueno, Toyo Ito en algunas, no ha respondido directamente a la decisión, pero se entiende que la casa tuvo 2 etapas de construcción. Y en estas 2 etapas, que de hecho se menciona que en la primera él estuvo habitando un tiempo en la casa con su hermana, era porque la casa fue construida ex profeso para que su hermana tuviera un tipo de vida, llamémosle eremítica, como si estuviera completamente lejana de todo. Y él decía que quería mantener como esta pureza, ¿no? que ocasionara de alguna forma esta unión mucho más clara y evidente con el entorno. Es una manera en cómo él le construye su propio mundo a su hermana, ¿no? Entonces se entiende que en la segunda etapa de la casa White U, en donde interviene en la elaboración de ciertos interiores, acentúa este valor sobre todo de aislamiento de la casa. Y aunque él no lo ha dicho directamente por qué motivo la derrumba, que se ha hecho un registro de hecho muy profundo, ¿no? Un registro fotográfico de todo lo que fue pues prácticamente este proceso de la White U desde los planos, ¿no? en Toyo Ito, las 2 etapas de construcción hasta prácticamente su destrucción. Se entiende que él, pues prácticamente al haber construido ese mundo para su hermana, al momento de fallecer, pues prácticamente deja de existir ese mundo, ¿no? Algo que es muy interesante de esto es que finalmente él entiende que está esta parte dicotómica que predomina al día de hoy en la arquitectura, que por un lado está toda esta tecnologización, esta arquitectura inteligente que es inevitable que siga su avance, pero por otro lado está esta manera de resguardar la tradición de los espacios sagrados. Y se entiende también que White U para Toyo Ito era un espacio sagrado. Bueno, ya con esto se terminó el tiempo.
Gracias al público que estuvo presente, a quienes estuvieron viendo esta transmisión, a los que hicieron preguntas y comentarios y además de todo a los ponentes por compartir sus investigaciones con nosotros. Ahora con esto damos el cierre a la mesa 11 y pasamos a la mesa 12 a las 11:55 que se titula Diálogos y aproximaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.